Bienvenidos a la clase virtual de Ciencias Naturales. El tema: ciclo reproductivo de los invertebrados. La mayoría de animales invertebrados tiene una reproducción sexual. Sin embargo, hay algunos grupos que combinan dos formas: la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual participan dos gametos, uno masculino y otro femenino, para formar un huevo o cigoto. Mientras que en la reproducción asexual se produce sin la participación de los dos sexos. Un mismo individuo genera a otro. Vamos a analizar con ejemplos los tipos de reproducción. En la reproducción sexual, en este proceso, se produce un intercambio para dar origen a un nuevo individuo, con características similares a las de sus progenitores. Tenemos aquí el ciclo reproductivo de la medusa. Tenemos dos medusas, ¿no? La hembra y el macho. Los dos se unen, liberan óvulo y el espermatozoide, ¿no? Dan origen al huevo o cigoto, y de allí sigue el proceso de crecimiento. Se vuelven, las plánulas se fijan y dan origen a un nuevo ser igual a sus padres. Y tenemos ejemplos de reproducción asexual. Hay dos tipos: la reproducción por gemación y la reproducción por fragmentación. Analizamos la primera. Este tipo de reproducción se da mediante la formación de una yema en el cuerpo del individuo adulto. La yema luego crece y desarrolla las características de la especie. Después se corta por la base para formar el nuevo individuo, ¿no? Podemos observar este tipo de reproducción en el gráfico, como el individuo mayor da origen a un nuevo. Mientras que la reproducción por fragmentación consiste en la división del individuo y a partir de este fragmento se regeneran las partes faltantes. Tenemos la reproducción por fragmentación, que es la de una estrella de mar. La estrella de mar se corta una de sus patas. Tenemos aquí una de sus extremidades que se ha cortado. Entonces, esta extremidad en la estrella se vuelve a regenerar, le vuelve a crecer, mientras que la parte, ¿no?, que se cortó, de esa parte nace un nuevo ser. Esa es la reproducción por fragmentación. Tenemos el ciclo de vida de los invertebrados. La gran mayoría de invertebrados que tienen reproducción sexual presentan 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. Observamos la reproducción de un escarabajo: huevo, larva, pupa y adulto. Sin embargo, hay invertebrados como los calamares que nacen al eclosionar el huevo y se convierten en adultos. Los cangrejos tienen solo 3 etapas: huevo, joven y adulto. Vamos a analizar el ciclo de vida de los poríferos.
Las esponjas se reproducen asexualmente y por fragmentación. Al desprenderse un pedazo de ella, la esponja se regenera formando un nuevo individuo. Algunas especies de esponjas son dioicas. ¿Qué quiere decir dioicas? Que son individuos femeninos y masculinos por separado. El macho libera sus espermatozoides para que la hembra los fagocite, pero no los digiere. Formada la larva, se ancla a una superficie y pasa de joven a adulta. La mayoría de esponjas son hermafroditas, o sea que poseen ambos sexos. En este caso, los espermatozoides y los óvulos se encuentran dentro de la misma esponja. Podemos observar aquí el ciclo reproductivo de las esponjas. La reproducción de los coleopterados. Analizamos la reproducción de las medusas. Las medusas son dioicas y se reproducen sexualmente, pues tienen ambos sexos. Liberan sus gametos al medio acuático, por la que la fecundación es externa. El huevo o cigoto se forma en el agua. Al desarrollarse, se convierte en larva o plánula, la cual se adhiere a las rocas y origina al pólipo. Este forma colonias por reproducción asexual, por gemación, y algunos de estos pólipos se especializan en originar a las medusas, con lo que se reinicia el ciclo. Observamos aquí la medusa, libera el huevo, se convierte en larva, luego el pólipo que se adhiere y da origen a una nueva medusa. Mientras que los corales se reproducen sexualmente y su fecundación es externa. Los pólipos de los corales liberan millones de espermatozoides y óvulos que se fecundan en el agua, con lo cual se forman las larvas que viajarán al fondo del mar para establecer nuevas colonias coralinas. Los gusanos. Tenemos tres tipos de gusanos. Los platelmintos son gusanos planos. Estos son animales que se autofecundan. Los huevos liberados se anclan en rocas, algas o en el anfitrión si es un parásito. La tenia es un parásito que habita en el intestino delgado de un huésped. Tiene un cuerpo segmentado. Los últimos segmentos reproducen huevos que se liberan a través de las heces fecales. Podemos observar aquí, la cabeza de la tenia está dentro del intestino de animales y de los seres humanos. Los nemaltelmintos son gusanos cilíndricos. Estos tienen sexos separados. Los machos tienen testículos y las hembras ovarios. Su reproducción es ovípara, se reproducen por huevos. Son parásitos internos, por lo tanto la fecundación se produce en el intestino delgado del ser humano. Una hembra de lombriz intestinal puede poner 20.000 huevos diarios. Podemos observar aquí el ciclo vital de la Ascaris lumbricoides. Estos animales son parásitos que viven dentro del intestino del ser humano. Y tenemos los anélidos o los gusanos segmentados.
Algunas especies son hermafroditas y se autofecundan. Algunos anélidos se reproducen asexualmente cuando el gusano se divide en 2 o más pedazos, cada uno de los cuales puede volver a reconstruir un individuo. En la reproducción sexual, el macho y la hembra se aparean. Podemos observar la reproducción sexual cuando el macho y la hembra se aparean y la reproducción por fragmentación cuando se divide el individuo y se vuelve a regenerar, ¿no?, en sus partes, dando lugar a un nuevo individuo. La reproducción de los equinodermos. Los equinodermos son animales marinos, no habitan en aguas dulces. Se alimentan de distintas formas. Las estrellas de mar son carnívoras. Los pepinos son saprofitos, o sea, se alimentan de materia en descomposición, mientras que los erizos de mar son herbívoros, se alimentan de plantas. Su reproducción puede ser sexual, depositan sus espermatozoides y óvulos en el agua para que se produzca la fecundación externa. Las estrellas de mar, como ya vimos, se reproducen por fragmentación. Los erizos de mar se reproducen en 3 etapas: huevo, o sea, joven y adulto. Tenemos aquí, ¿no?, como los erizos de mar sueltan sus gónadas hasta que crecen en larva y luego ya le crecen las espinas y se convierten en adultos. Los moluscos. La reproducción de los moluscos es solamente sexual, con fecundación interna. Los pulpos y los calamares son dioicos, o sea, tienen sexos separados. Y la fecundación ocurre en el agua, o sea, es externa. Luego de la fecundación, los huevos eclosionan y se convierten en adultos, sin pasar la etapa de larva. Los caracoles y las ostras son hermafroditas, o sea, tienen ambos sexos. El huevo es liberado en el agua, luego nacen las larvas que se fijan a una roca y empiezan a segregar una sustancia que forma la concha, que los protege. La ostra tiene 3 etapas: huevo, joven y adulto. Los artrópodos. La mayoría de los artrópodos son unisexuales. Algunos insectos presentan dimorfismo sexual, es decir, los machos y hembras son muy diferentes entre sí, ya sea en su tamaño, color, presencia o ausencia de estructuras. Casi todos son ovíparos, se reproducen por huevos. Los piojos, las cucarachas y los saltamontes se reproducen de los huevos que pone la hembra y evolucionan a ninfas, que son pequeños insectos parecidos a sus padres. Al llegar a la etapa adulta, desarrollan alas y órganos sexuales. Podemos ver la reproducción de los piojos. Tenemos que los huevos son depositados en el pelo cerca del cuero cabelludo, lo que conocemos generalmente como las liendras. Estas se convierten en ninfas en el día 7 y 8. El día 10 y 11 se reproduce la primera etapa de la muda después de la eclosión, cuando ya nace el pequeño piojito. El día 13 y 14 se reproduce la segunda muda. El día 16 y 17, ¿no?, el piojo ya se vuelve adulto. Para el día 17-18 ocurre el apareamiento entre la hembra y el macho, ¿no? La hembra pone nuevos huevos 2 días después del apareamiento. Para el día 22 y 48, la hembra pone huevos de 4
a 8 al día, y para el día 50 se produce la muerte de estos seres. Por último, tenemos el ciclo de vida de las mariposas. Inicia con el huevo. La hembra los pone en un lugar elegido para que el macho los fertilice. Algunas hembras vigilan los huevos. Luego, estos huevos se convierten en larva. Sale del huevo la larva sin estar completamente formada. La oruga es la etapa de larva de las mariposas y las polillas. Esta larva se convierte en pupa, que es el inicio de crecimiento y desarrollo de estructuras. Muchas forman cápsulas de protección y otras mudan sus exoesqueletos. Esa pupa se vuelve adulta. El animal alcanza madurez y la pupa se rompe. El adulto emerge listo para aparearse y así comenzar otro ciclo de vida. Hemos culminado la clase de ciencias naturales de esta semana.